Buenas tardes, hola a todos. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todo el equipo que está organizando estos conversatorios, que hoy cierra el proceso, entonces esperemos que sea un diálogo nutrido y para darle pues un buen cierre de este ciclo. Y muchas gracias en particular a Daniela y a Miriam, que hizo el contacto para podernos ir vinculando y acercando. El tema que nos toca hoy es muy amplio porque es de la guerra sucia, la guerra contra el narcotráfico, entonces básicamente es un recuento de los abusos del Estado mexicano durante el último siglo, o por lo menos medio siglo, entonces es un tema sumamente interesante y que además están muy vinculados. Yo me presento, yo soy Amalia Rorica, trabajo en una organización que se llama Reverdecer Colectivo y nosotros trabajamos en política de drogas. Y algo que hemos visto es que la política de drogas ha servido para financiar distintas campañas y programas y políticas de control social, entre ellos varias de las cosas implementadas durante la guerra sucia. Sus objetivos oficiales y el financiamiento venía dirigido y enfocado supuestamente al combate al narcotráfico, ¿no? Entonces ha sido un manto que lleva velando los abusos del Estado durante ya muchísimas décadas. Y pues la idea es que esto pueda ser una conversación abierta, fluida y que todos dialoguemos, aunque tengamos un sillón pipí nosotras, de la forma más horizontal posible. Entonces, pues voy a darle la palabra en un primer momento a nuestras ponentes que nos acompañan para que nos ayuden a arrancar, como a darle vuelito a la conversación. ¿Tienen alguna preferencia de quién quiere empezar? Sí, por orden digamos. Andan, históricamente. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Adriana Vargas, que Adriana fue representante de su escuela en ese momento, la Prepa 6 nocturna ante el Consejo Nacional de Huelga en el 68, y ahora es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, si quieres. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo me llamo Adriana Corona Vargas y en el 68 fui elegida representante de mi escuela, ¿sí?, para representarla en el Consejo Nacional de Huelga. Participé en el movimiento estudiantil de principio a fin, o sea, del 26 de julio que digamos que inició hasta el 4 de diciembre que levantamos la huelga. Bueno, para hablar de un poco de esto, del Estado, yo supongo que hay algunos jóvenes y otros menos jóvenes, y yo siempre empiezo hablando un poco del contexto mundial de 1968, porque es un año muy especial, muy específico, en donde este país era otro país, en donde los teléfonos celulares no existían y en las casas existían muy pocos teléfonos y no teníamos las facilidades de comunicación que hoy tenemos. Debo decirles que México era, a los jóvenes, sobre todo a los que lo vivimos, pues ya lo vivimos y nos recordamos cómo era. ¿Sí? Era una sociedad muy autoritaria, con un presidencialismo muy fuerte de vida y muerte. El presidente podía hacer lo que deseara, ¿sí?, con todo el poder. Las familias también eran familias un tanto conservadoras que deseaban que sus hijos se casaran, sus hijas se casaran y tuviesen hijos, y sus hijos una carrera universitaria para avanzar en la sociedad. Pero era una sociedad que era conservadora y autoritaria. Y los jóvenes que rompimos en esa época, pues queríamos
cambiar el mundo. No queríamos eso que los mayores nos ofrecían. Queríamos otro mundo, un mundo mejor en donde Cuba y los países, algunos países socialistas eran un poco la esperanza. Sobre todo Cuba, que la revolución cubana tenía poco tiempo. Entonces México era un lugar en donde Zócalo era solamente para el PRI y sus allegados, o sea, el gobierno y sus allegados. Entonces, bueno, supongo que este año han oído hasta el cansancio cómo se inició el movimiento, qué fue lo que pasó. Yo supongo que esto ya nos tiene hasta el gorro. Por eso quiero que más bien hagan preguntas y conversemos. Yo les puedo decir que bueno, el movimiento se inicia un 26 de julio, fue un 23 de julio, y viene la posibilidad de organizar un movimiento estudiantil muy impresionante, en donde, bueno, tenía un órgano dirigente, ¿sí?, en el cual estaban representadas todas las escuelas en huelga en ese momento, tanto de lo que era el Distrito Federal y muchas ciudades. Teníamos representantes de Chihuahua, Monterrey, Tabasco, Veracruz, escuelas que estaban lo mismo en huelga y que apoyaban. Por eso se le llamó Consejo Nacional de Huelga. Bueno, el Consejo Nacional de Huelga, digamos que inaugura una forma distinta de tener organizado un movimiento, y las brigadas también. Las brigadas van a ser la columna vertebral del movimiento, que sin ellas el movimiento no era movimiento, digamos. Van a ser quienes van a informar, quienes van a romper el cerco informativo, porque además, bueno, ya habrán oído el asunto de la prensa vendida y el dinero que se entregaba a los periodistas para que dijeran lo que el gobierno quisiera. Y bueno, no solamente eso, si se ponían flamencos los periódicos, los amenazaban. Pues se les va a quitar el papel, se les va a quitar, que en ese momento lo tenía monopolizado el Estado. El Estado monopolizaba muchas cosas, y entre ellas la información. Entonces, bueno, el movimiento tiene estas dos características que van a ser muy importantes en la organización de un movimiento democrático, de un movimiento que, bueno, a lo mejor dicen, no, es que la democracia, nunca hablamos de democracia. Pues no, porque la democracia la traíamos nosotros adentro. ¿Cómo representábamos a nuestra escuela? Bueno, en votación, en una asamblea se decía, bueno, fulano y fulano van a representar a la escuela, y si en un momento dado no cumplías con lo que tu escuela te había encomendado, pues tranquilamente te quitaban el punto, ¿sí? Mandaban a otra persona. Y eso era ejercer desde abajo la democracia. Eso permitía también que un movimiento no fuera cooptado por el gobierno, que acostumbraba desde épocas de Álvaro Obregón dar cañonazos de 50,000 pesos. Entonces, bueno, esto venía sucediendo. El movimiento va a tener una parte muy álgida, muy importante. Para nosotros va a ser mucho más el movimiento que el 2 de octubre. El 2 de octubre es algo terrible, es algo muy tremendo que pasó, pero el movimiento es mucho más que eso, y por eso también es un rompimiento con la sociedad que existía. Bueno, hay muchas cosas que quisiera contarles, pero no quiero abusar. Quiero de aquí pasarme al asunto de la guerra sucia y de las guerrillas. ¿Por qué? Porque después del 2 de octubre y después de 1971, en que el gobierno solamente respondía con represión, ¿sí? Los estudiantes, bueno, pedíamos libertad presos políticos, y parecía que los presos políticos aumentaban. Teníamos las cárceles llenas de jóvenes desde 14, 15 años
hasta 24, 25, gente muy joven. Y teníamos, decíamos, bueno, en el límite de responsabilidades, teníamos un pliego petitorio muy claro de 6 puntos que nunca fue resuelto. Se resolvieron algunas cosas más adelante, pero en ese movimiento, por eso dicen que es un movimiento derrotado, porque nos derrotan militarmente. Pero bueno, nosotros no estábamos por decir vamos a estar contra el gobierno, porque bien sabemos que para eso se necesita organización y se necesitan armas. Tú no puedes contra el ejército. El ejército estaba siempre en las calles. Desde un principio, desde el 26 de julio, estaba el ejército en las calles. Cuando la policía no podía tomar una escuela, entraba el ejército. Bazuquean la puerta centenaria de la preparatoria 1 y 3, 1 en la mañana, 3 en la noche, y se llevan presos a un montón de muchachos que se habían refugiado. Entonces, bueno, esto va a marcar siempre el movimiento. El día 23 de septiembre de 1968, aquí cerquita, en el casco de Santo Tomás, va a haber una batalla cruentísima por las escuelas del casco, del Politécnico. Va a haber esa batalla, y esa batalla va a ser como muy decisiva. Empieza como desde mediodía y empiezan a asediar a la policía. No pueden y mandan traer al ejército. La gente del Poli dice, vamos a defender las escuelas. Las mujeres dicen, los hombres les dicen, váyanse muchachas, porque ahora sí se va a poner grueso. Y las mujeres dicen, nos quedamos a defender a la escuela. Y aquí estaban las chicas de enfermería atendiendo heridos se van allí muertos. Y esto no se sabe ni se plantea casi nunca. Y es muy importante porque los jóvenes, por lo menos, resisten. Y entra el ejército una vez más a tomar las escuelas. Y bueno, esto va a culminar con el 2 de octubre con una masacre en donde no sabemos nunca la cantidad de muertos, porque la gente estaba aterrada y porque no te entregaban el cadáver si no aceptabas que esa persona había muerto por muerte natural. Solamente así entregaban el cadáver diciéndole a la gente, sí, pero no hagas ruido, se va a enterrar y no hagas oso ni ruido ni nada. Y se les entregaban el cadáver. Entonces, bueno, en estas condiciones los estudiantes quieren volver a salir a las calles y se vuelve a intentar el 10 de junio. El 10 de junio, en donde ya el Estado tenía organizado un grupo específico, que eran los halcones, para atacar y golpear a los estudiantes. Bueno, yo estuve ahí también el 10 de junio. Y yo me recuerdo que, bueno, mientras era a trancazos, digamos, el asunto, con las varas de Kento, mientras había trancazos, los estudiantes se defendían, pelearon, hasta que salieron las armas. Y las armas las sacaron ellos, no nosotros. Sí. Sacan las armas, hieren a gente, matan en esa época a un muchacho de mi escuela, porque yo ya en esa época estudiaba antropología. Y bueno, matan gente y estaba también el ejército detrás. Allí estaban los tanques, las tanquetas, estaban las ametralladoras, allí estaban. Y una vez más, entonces, bueno, esto orilla a pensar a muchos estudiantes que no tenemos otra opción que la lucha guerrillera. ¿Sí? Esta es una opción que en ese momento, que digan lo que digan los compañeros, algunos compañeros, critican esta cuestión de buscar por la lucha armada un cambio. Sin embargo, yo con todo mi respeto a aquellos que lucharon con la vida y con la cárcel y las torturas, porque las torturas más fuertes y más duras van a empezar contra los guerrilleros. A los estudiantes sí, los torturaron, les pegaron, bueno, yo no porque siempre corrí, pero a mis compañeros, bueno, sí, a muchos de ellos sí los golpearon, sí torturaron específicamente por la Cabeza de Vaca, algunos de los dirigentes. Cabeza de Vaca era dirigente de Chapingo y era un hombre muy fuerte y específicamente a él el ejército lo tortura.
Y en el ejército, bueno, en las torturas en el campo militar número 1, bueno, eran, ¿qué les digo? Eran que te van a fusilar, que ya mataron a no sé quién, que ya mataron, ahorita te van a fusilar. Y los ponían y la descarga era descarga, pero no era de balas, era de salvas. Y los tenían todo el tiempo amenazados, pero bueno, finalmente llegan a Lecumberri, y al llegar a Lecumberri tienen otra calidad, porque ya están, bueno, son presos políticos y tienes la posibilidad de que los estudiantes los ayudemos, a la gente que está adentro, que los visitemos, que les proveamos de lo que haga falta. Para los guerrilleros no, para los guerrilleros hay vida y muerte. Hay lo que se llama la guerra sucia, que es aquí por donde entran. Sería muy bueno que alguien comentara esto que yo sé, y bueno, que yo sé, que yo viví, porque bueno, finalmente, como les digo, ¿dónde estábamos los estudiantes de 68? Bueno, estuvimos en la organización de partidos políticos, en las ONGs, en la guerrilla, en muchas partes. Muchísimos jóvenes se van a la guerrilla, que son salidos de las escuelas, son salidos de las escuelas y mal preparados, digamos, para ser guerrilleros. Pero con los recursos que se tenían, se intenta ingresar a los grupos guerrilleros y cambiar las cosas. Es toda esta época, que son, yo creo que aproximadamente 10 años, porque esto empieza como en el 71 hasta el 80, ¿sí? Que viene una persecución feroz por parte de lo que se llamaba la Brigada Blanca, por parte de los halcones, por parte de gente que ya tenía entrenada el gobierno, y vienen las torturas, la muerte, la desaparición, ¿sí? Vienen los aviones de la muerte, viene el destrozo del estado de Guerrero, de todos los pueblos campesinos, y los aviones de la muerte, ¿no? Que se llevaban y tiraban los muertos, los muertos y medio vivos en el Pacífico, al igual que hicieron los argentinos en el Río de la Plata. Bueno, quiero dejarlo aquí porque no quiero abusar, pero si hay preguntas me encantaría poder responderlas. Muchísimas gracias, Adriana, por este amplio recuento. Sí, pero bueno, que implica también revivir recuerdos. Pues muchísimas gracias por abrir ese espacio en la memoria y traerla y hacerla presente aquí con nosotras y con nosotros. Y bueno, Adriana menciona muchísimas cosas que con el tiempo cambiaron y después las volvimos a perder, ¿no? Las movilizaciones del 68 y en los 80 nos dieron, por lo menos yo lo veo a mi generación y a generaciones cercanas, pues una relación aparentemente distinta con el presidencialismo, una sociedad quizás un poco menos conservadora en muchos aspectos, una posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Esto de que decías, el Zócalo era para el PRI. Bueno, cuando yo empecé a ir a marchas, pues el Zócalo era nuestro, y después, cuando regresó el PRI al gobierno federal, perdimos el Zócalo, aunque el PRD gobernara la ciudad, o una versión de lo que alguna vez fue el PRD gobernara la ciudad, pues de pronto ya no podíamos acceder al Zócalo, ¿no? Y había una disputa por ese espacio de forma política. Entonces, como repetimos, ¿no? La historia se vuelve un poco cíclica también. Y cómo, bueno, para transitar un poco hacia la participación de Marisela, hay sin duda una presencia de la participación del ejército, pero una presencia de alguna manera acotada a la represión política, de manera muy directa, al control del territorio en momentos específicos vía operativos concretos, ¿no? Y cómo, bueno, eso ha ido cambiando en los últimos años, y a partir de los 90 de pronto el ejército se empezó a convertir en quien diseñaba e implementaba en general. Las políticas de seguridad, ¿no? A partir de los 90 empieza un proceso de sustitución de titulares
de las instituciones de seguridad pública por militares en activo o en retiro, ¿no? Las Fuerzas Armadas empiezan a salir no a operativos concretos, ¿no? Como en los 60s, donde sabemos que igual se violaron tremendamente los derechos humanos, pero 60s y 70s, con el plan Fuerza de Tarea Cóndor, el plan Carnador, ¿no? Estos planes que además tenían como objetivos oficiales la erradicación de cultivos ilegales, pero era una participación sumamente acotada, digamos. ¿Y qué pasa hacia los 2000? Bueno, es que se consolida este paso hacia que el ejército tenga un papel mucho más central nuevamente en la estrategia de seguridad pública. Y Guerrero pues es un estado que justo ha visto todo, ¿no? Le ha tocado todos los pasos, todos los proyectos y los programas de contrainsurgencia, que justo también eran estos planes que mencionaba, pero también esta guerra sucia donde eran los guerrilleros, pero también se perseguía, por ejemplo, al recién creado partido de oposición en ese momento, PRD, y en el estado de Guerrero mataron muchísimos miembros del partido y de otras formas de organización social, ¿no? Entonces, y hoy es uno de los estados que vemos más afectado. Justo el domingo unas comunidades de cultivadores de amapola en la Sierra de Guerrero fueron atacadas por un grupo armado que provee seguridad a la mina Media Luna y a la mina Gold Corp, y tuvieron que desplazarse. Hay más de 1000 personas desplazadas en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, en el estado de Guerrero, en este momento, y el día de ayer intentaron regresar a recuperar sus comunidades y no pudieron. Llegaron a la primera comunidad y los recibieron a balazos y tuvieron que regresarse, ¿no? Entonces, bueno, el estado de Guerrero, entre otras, muchas otras formas, sigue viviendo esto. Y bueno, para pasarle la palabra a Marisela, pues es justo qué pasó después, ¿no? Tenemos a lo mejor hay un inter del que valdría la pena hablar si alguien quiere animarse, pero a partir del 2006, qué pasó en nuestro país, y también, así como nos relató Adriana, las formas de hacerle frente a eso, también pues ojalá nos puedas compartir un poco de esa parte. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Orozco. Yo soy desplazada de Veracruz porque me secuestran a mi hijo Gerson. Tenía 19 años, él era estudiante de arquitectura. Me lo secuestran, me piden rescate, lo pagamos el mismo día, pero pues no me lo regresan. Mi esposo y yo nos quedamos esperando donde supuestamente lo iban a liberar, porque lo secuestraron a las 10 de la mañana. Llegan a las 5, como a las 5 pagamos el rescate, y ya era la noche y nada que lo liberaban. Pero pues yo no me quería mover de donde se supone que lo iban a liberar, porque pues yo decía, si lo dejan amarrado y cosas así, cosas que uno piensa. Mientras en la casa se había ido mi hija, allá estaba mi otro hijo, mi yerno y la novia de Gerson. Estaban esperando porque cuando lo secuestran era en la misma colonia donde yo vivía. Entonces pensamos que posiblemente lo podían soltar por ahí y él poder llegar caminando a la casa. Ese era nuestro pensamiento. Desgraciadamente no fue así, y llegó un disque amigo de mi hijo Gerson a decirles a mi yerno que creía saber dónde tenían a Gerson, que era una casa ahí mismo en la colonia donde yo vivía. Cometieron el error de salir con él, mi yerno y mi hijo, mi otro hijo. Salieron con el supuesto amigo, fueron a esa casa, se bajó mi yerno a gritar, ¿no? Porque había muchos muchachos en esa casa. Gritaba el nombre de mi hijo, a ver si pues se asomaba o no sé. Salieron tipos de ahí y se hicieron de palabras con mi yerno. Pues se sube mi yerno otra vez al carro, pero el peor error de él fue tomar una foto con un carro que estaba ahí.
Creo que eso fue lo que más los molestó, porque pues, iba a ser una evidencia. Y los salieron persiguiendo. Escasas calles de ahí le cierra el paso otra camioneta y el carro que los iba siguiendo pues se les pega atrás y pues se bajan de los dos carros y acribillan a mi hijo Alan, que tan solo tenía 15 años de edad. Él era estudiante de la preparatoria y ya era un jugador profesional. Y a mi yerno Miguel, él es Miguel, él tenía 25 años, era subcampeón nacional de taekwondo a nivel nacional y joven empresario. Los acribillan a los dos. Y al supuesto amigo que iba con ellos, nada más les toca un rozón. O sea que nada más los fue a sacar de la casa para que los mataran. Y a Gerson, bueno, de hecho, o sea, nosotros llegamos a escasos minutos porque ya íbamos hacia la casa, cuando mi yerno le habla a mi esposo y le dice que los venía siguiendo un carro. Nosotros llegamos a escasos minutos a donde ellos estaban. De hecho, yo creí que en ese momento también pues iban a matar a mi esposo, porque nosotros llegamos y se oye, o sea, se oye más balazos más adelante. Cuando a ellos les disparan, la policía venía entrando a la colonia. Entonces los policías, en vez de llegar, se repliegan, como ellos les dicen. La cosa es que se bajan de la camioneta que venía la policía y ya esperan a que los malos fueran saliendo. Entonces es cuando ellos les disparan y sí logran matar a uno que de una camioneta, al que manejaba la camioneta. Se bajan otros de ahí y huyen, algo que pues yo no entiendo, pues si se bajan caminando, cómo es que no los matan. Pero bueno, nosotros llegamos, les digo, escasos minutos cuando había pasado. De hecho, todavía mi hijo y mi yerno todavía respiraban. Yo creo que era por tanto ejercicio que ellos hacían, porque pues, los tres eran deportistas. Pero la ambulancia nunca llegó, o llegó 50 minutos después. Algo que diferentes corporaciones como la Marina, el Ejército, la Policía, muchos sí llegaron, y en vez de darles primeros auxilios o llevárselos ellos al hospital, lo único que hicieron fue quitarme de ahí. No me dejaban quedarme con mi hijo los últimos momentos, porque pues él respiraba todavía. Ya mucho tiempo después me di cuenta que era porque pues como mi yerno había tomado una foto a las placas del carro que estaba ahí, pues las corporaciones como siempre estaban implicadas. Entonces le quitaron la memoria al celular de mi yerno y pues se llevaron, pues ya no sé qué tantas más evidencias, porque pues le digo, al momento pues uno queda en shock, y por más que yo rogaba que me dejaran quedarme ahí, no me dejaban. Y le digo, pues yo no sabía el por qué. O sea, ellos peleaban que por las evidencias. O sea, ellos me decían que por las evidencias. Yo les gritaba que a mí no me importaban las evidencias, pero me quitaron de ahí. Y le digo, ya en las investigaciones, porque pues yo, como les dije, soy desplazada,
me tuve que salir de ahí porque ese mismo día también por ver y matan a mi hija. Mi esposo le llama a mi hija y le dice que pues estaban heridos. Entonces ella sale de la casa con mi nuera a llegar ahí porque todo fue en la misma colonia. Y al pasar, bueno, lo que iban corriendo, porque iban corriendo de una casa, salen hombres armados y la salen persiguiendo. Ellas pues empiezan a correr de regreso y doblan antes en una calle y pues empiezan a tocar a las puertas y afortunadamente una señora les abre y es como se logran salvar ellas. Entonces pues yo no pude regresar nunca más a mi casa, ni ese día ni después, porque pues todo sigue, no seguía, sigue todavía en Veracruz, terrible el ambiente y en esa colonia, que pues era una colonia buena, digo buena, me refiero a un nivel, no estaba tan mal, pero un año antes había habido una inundación, entonces fue que las casas, mucha gente se salió de ahí y no nos dimos cuenta en qué momento la delincuencia se había apropiado de las propiedades. Entonces nosotros ya no pudimos regresar a la casa y pues a mi hija enseguida la saqué. Nosotros, a pesar de todo, nos quedamos en Veracruz porque pues seguíamos buscando a Gerson. Mi esperanza era, la veía yo difícil, la verdad, porque yo decía, al haber matado a uno de ellos, no sé qué tortura le puedan estar haciendo a mi hijo, pero pues aún así uno tenía la esperanza de, bueno, yo pensaba que lo podían tener trabajando y yo esperaba encontrarlo con vida, algo que pues desgraciadamente no sucedió. 3 años, 8 meses después apareció parte de su cuerpo, parte de él, en una fosa clandestina en Veracruz. Y pues ya desgraciadamente pues perdí todas las esperanzas de volverlo a encontrar. Y pues sigo aquí porque hay muchas madres o familiares que siguen buscando a sus seres queridos y por pues tantas que no pueden, pues las que sí hemos logrado, pues seguimos ayudándolas, porque a eso se dedica el colectivo al que estoy. Nosotros empezamos con la desobediencia hacia el gobierno, porque muchas veces les dijimos que pues mucha gente anónimamente nos decía dónde podían haber cuerpos, y fue donde empieza nuestra búsqueda. Empezamos la primera búsqueda en Amatlán. Acudimos a las iglesias y donde anónimamente nos llegaban, pusimos un bote donde aceptábamos que anónimamente nos llegaran. ¿Por qué? Porque si la gente tenía mucho miedo de hablar y que hubiera represalias, entonces pues les pedimos que fuera anónimamente, y así empezamos a buscar, y fue que empezamos a encontrar restos. Empezamos a buscar con una varita, enterrándola en la tierra, y donde pues estuviera suave la tierra, la varita se hunde, la huele uno, pues huele muy feo, putrefacto, y es donde luego nos ponemos a escarbar. Así es que empezamos a encontrar cuerpos. Así, y el colectivo formó Enlaces Nacionales. Enlaces, ¿qué es?
enlazamos a diferentes estados de la República y empezaron a ver la forma de la que empezamos a buscar. Entonces empezaron a animar más familiares a hacer lo mismo en sus estados, y así es como se han destapado muchísimas cosas y se han encontrado muchísimos cuerpos que pues siempre se dice que es una forma para que las madres descansemos. Yo les puedo asegurar que no es un descanso, porque se pierden toda esperanza de encontrarlos con vida, pero afortunadamente pues ya sabes dónde está tu familiar, ya no sigue uno con esa incertidumbre de dónde estará, y es la forma que hemos logrado recuperar muchísimos cuerpos, desgraciadamente, porque pues donde encontramos parte del cuerpo de Gerson, digo parte porque desgraciadamente ahí los hacen cachitos. Entonces en la fosa donde apareció el cráneo de mi hijo y parte de una pierna y de su cadera, pues hay muchos pedacitos. Entonces pues de aquí a que logran identificar o armar como podría ser cada rompecabezas, ¿no?, de cada cuerpo, pues va a tardar mucho tiempo. Pero pues yo con el cráneo de mi hijo pues ya no hay de dónde que no sea. Digo, hubiera yo encontrado un dedito, pues podría yo tener la esperanza de que nada más le hubieran mutilado un dedito, pero pues ya con su cabeza ya no puedo hacer más. Y pues aparte pertenezco a Reverdecer, que se enfoca en la regularización de las drogas. ¿Por qué apoyo tanto a la regularización? Porque nos hemos dado cuenta de que esa dichosa guerra contra las drogas es nada más una farsa. Es una farsa que utilizan para desaparecer y asesinar a muchos de nuestros jóvenes, para lo que utiliza el gobierno para infundarnos miedo, para que la sociedad se quede quieta y ya no hagamos nada. Entonces no puede ser que siempre estén con su dichosa guerra contra las drogas, porque pues hasta donde yo sé, pues la marihuana no mata a la gente, no mata a los muchachos. Entonces no puede ser que siga el gobierno queriéndonos engañar con su dichosa guerra contra las drogas cuando no es así. Por lo menos yo en todo lo que recorrí de Veracruz, todas la Marina, el Ejército y todos estaban involucrados. Todo estaba un engaño. Entonces pues no puede ser. Gracias. Muchas gracias, Marisela, por compartirnos desde esa enorme fuerza y valentía que tienes, y para seguirnos concientizando y sensibilizando y recordando, porque últimamente cada vez más tenemos las pocas e insuficientes y muy limitadas cifras a la mano, pero a veces es fácil olvidar lo que eso implica en la vida de una persona, en la vida de una familia entera, lo que significa cada una de las historias que representa cada uno de esos momentos, ¿no? Marisela, muchas gracias por siempre estar aquí para, con esa claridad, recordarnos que tenemos que sentir también los efectos de esta guerra y que tenemos este enorme pendiente, porque cuando empezamos estos caminos, como tú bien decías, partíamos de tenemos que encontrar, porque encontrando se va a llegar a un momento de paz para las familias que están en la búsqueda, y hemos aprendido de las maneras más duras que en realidad nos falta mucho más para la reconciliación que requiere este país, para la reconstrucción de esos daños y de ese tejido social, y que para eso necesitamos hacer comunidad y
y por eso es que ustedes nos han enseñado a trabajar de esa manera, que cada paso que se da es haciendo comunidad, porque esa es la forma más fuerte de resistir a la guerra que tenemos ahora en puerta. En común entre ambos, yo creo que hay un tema muy importante a destacar, que son los cercos a la verdad, ¿no? Adriana mencionaba la importancia de las brigadas que hacían entonces para difundir información, porque había cercos informativos, y Marisela menciona las brigadas nacionales de búsqueda de desaparecidos para poder empujar al gobierno a generar condiciones de acceso a la verdad de qué ha pasado con nuestras y nuestros desaparecidos, pero sigue requiriendo que estemos en las calles, que estemos en el terreno, que estemos empujando, arriesgando de distintas maneras. En una de las brigadas en Veracruz hubo un encuentro muy cercano con un grupo de los Zetas, ¿no? El nivel de riesgo que implican estos procesos son sumamente altos, los actores se han complejizado, sus identidades están de alguna manera deslavadas, es muy difícil a veces hacer, que claramente los hay, pero vincular las cadenas de mando y quién es responsable, requiere destapar mucho más profundo, ¿no? Bueno, la próxima brigada va a ser en Guerrero. El 19 de enero salimos a búsqueda en Guerrero, entonces pues les pedimos también que estén al tanto de ese proceso, y que si pueden apoyar, pues podemos platicar después sobre las formas de apoyar. Y mencionar que la red de enlaces nacionales tiene presencia en 18 estados de la República, lleva más de 3,000 casos en toda la red, y organiza tanto las brigadas de búsqueda, que son búsqueda de fosas clandestinas, como las caravanas internacionales de búsqueda en vida, que llevan otros mecanismos de búsqueda para buscar personas en vida. Y bueno, quiero agradecerle mucho a las dos, y antes, porque tenemos poquito tiempo, entonces para que sí sea un conversatorio y lo podamos abrir un poquito, preguntar si alguien del público quiere compartirnos algo. Exacto, comentarios, preguntas. ¿Se pueden acercar? Es que no creo que los micrófonos Bueno, pues brevemente, yo me llevo con el corazón muy contento y triste a la vez, porque estábamos aquí de paso visitando por primera vez el museo, y me llevo un café y me llevo pues muchísimo en la conciencia y en el corazón. Y justo esta semana que empezaban a salir tantas noticias y mapas de todas las cosas clandestinas que están en el país, pues creo que justo ahorita es un momento súper importante para todos, porque por un lado tenemos un próximo nuevo gobierno con toda la intención de legalizar este tema que Marisela nos comparte tan duramente, y que te agradezco en el fondo, en mi corazón, igualmente Adriana. Y eso pues me emociona y me motiva, pensando que las cosas pueden cambiar. Pero por otro lado, y soy abiertamente lo que es obradorista, nos encontramos con una situación que a muchos de nosotros nos acongoja, de decir, bueno, pero la idea de que tú estuvieras aquí ahora es cambiar lo que 12 años vimos, y es evidente que está mal. Entonces, a mí me preocupa muchísimo, estoy muy consternada en qué va a pasar, porque por un lado sí se quiere acabar con este tema, pero eso mismo va a tener muchas consecuencias de peleas entre cárteles más pequeños. Y entonces, me preocupa mucho, porque no sé qué va a pasar. No veo que la cosa vaya a disminuir. Me preocupa mucho, me preocupa demasiado, y no sé si podemos encontrar alguna forma. Creo que lo único como muy positivo que encuentro de esto es que, a diferencia de en el pasado, pueden existir estos temas donde podamos hablar de que si nos parece o no el aeropuerto, de esta nueva forma de si la militarización o no. Y aunque el gobierno no nos escuche, pues nosotros podemos ejercer esta dinámica de discusión y ejercer presión y tratar de que algo cambie, ¿no? Porque creo que no podemos seguir así. O sea, de verdad,
no me imagino un país que esté pasando por esto. Es que no. O sea, escucho la historia de Marisela y no veo que en otro país pueda estar pasando esto. Me duele muchísimo. Ojalá podamos encontrar alguna forma de hacer nuestra voz. Vale. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Yo soy profesora de una escuela de secundaria y tristemente para los jóvenes estudiantes es más fácil ser narcos. Es más fácil involucrarse en ese mundo porque ven la vida más sencilla, porque ganan dinero fácilmente. Y es complicado para nosotros como maestros meternos en este ámbito, porque los padres se ponen a la defensiva, porque los padres son quienes los involucran. Y es una realidad latente en nuestras escuelas de los municipios del Estado de México y en otros municipios. Es común escuchar a los chiquillos, por ejemplo, ahorita que mencionaba el caso de Guerrero, ellos vienen de Guerrero, y dicen, es que mis abuelos cultivan amapola. Y es común escucharlos y lo ven tan ordinario, tan de su vida, que dices, ¿cómo le haces entender a este joven que está inmerso en una familia que hablar de drogas es el pan de cada día? ¿Cómo los ayudas? No podemos hablar solamente de legalizar drogas, hay que hablar de un cambio de cultura que involucre una cultura a los jóvenes desde pequeños. Porque insisto, ellos piensan que esto es lo normal para una vida común. Y es complicado. Hemos tenido maestros que no nos podemos involucrar más allá porque nuestras vidas también corren peligro. El hecho de que un alumno nos diga, maestra, mejor ni le comento lo que está sucediendo. ¿Sí? Pero es fuerte, es una situación fuerte que se vive con los jóvenes estudiantes. Y no hablo solamente de universitarios, hablo de chicos de secundaria. Y no hablamos también de primaria. Pero la situación está ahí. Entonces, si hacemos ese movimiento, que sea a la par con una formación cultural, porque hablar de resistencia implica también valorizar nuestra función y empoderarnos en este momento que estamos. ¿Sí? Yo les agradezco que me hayan permitido expresar esto que es latente en mi vida cotidiana. Gracias. Tenemos súper poquito tiempo y para estas cosas nunca alcanza, entonces ojalá la conversación pueda seguir. Hay más actividades todavía ahorita, viene la hora y después va a haber un espacio como más abierto de convivencia. Entonces ojalá podamos quedarnos en ese momento, aprovecharlo para conocernos un poquito más y perdón por tener que cortar, pero siempre es horrible ser quien me toca cortar estos espacios, pero para que podamos seguir también aprovechando todo lo que han preparado para este día. Y pues yo solo quería tomar un minutito para poner una reflexión sobre la mesa. La palabra narco es una palabra grande, fuerte y con un peso enorme, ¿no? Y que está asociado a un imaginario social de violencia, de dinero, pero hay que desmenuzar esa palabra, porque no es narco el chavo que vende un poco de marihuana y tachas para completar el ingreso de su familia, ¿no? Es un chavo, ¿no?, que vende plantas y sustancias, ¿no? Incluso la palabra drogas hay que descomponerla y recordar que son plantas y sustancias, ¿no? Y que no les debemos tener miedo y que no las debemos estigmatizar y que solo en las películas de ciencia ficción las plantas y las sustancias pueden ser enemigos públicos que nos generen daño, ¿no? Por sí mismas no hacen nada, así como esta agua no me va a ahogar a menos que yo meta mi nariz y mi boca en ella, ¿no? Igual una planta y una sustancia son nuestras acciones frente a ellas y ahí la educación es central, pero justo desmenuzando estos conceptos podemos levantar este velo y
y recordar que son personas, ¿no? Porque el narco es sumamente deshumanizante también, y que también son campesinas y campesinos que cultivan, y que la mayoría de ellos son víctimas de mucha más violencia de la que tendrían la capacidad de ejercer siquiera, ¿no? Entonces, incluso esta comunidad de Guerrero pues lleva 3 días más de 1000 personas en desplazamiento interno forzado, y el tema ahí no es el narcotráfico, el tema es que hay un grupo armado garantizando seguridad a unas compañías mineras legales, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de problemáticas mucho más complejas, pero como pensamos, son amapoleros, todos los medios de comunicación salen diciendo que es una disputa entre grupos de narcotráfico. Y el velo no nos permite ver lo que realmente está pasando allá abajo, ¿no? Y no nos permite entender los problemas y pues entonces poder pensar en soluciones reales, ¿no? Entonces, y qué bueno que todavía hay gente que naturaliza la relación con la amapola, es una plantita, y con la marihuana es otra plantita, y hay que aprender a relacionarnos con ellas. Igual que aprendemos a relacionarnos con el azúcar, que es una de las drogas más fuertes que existen y se las damos a los niños, ¿no? Y creemos que los niños tienen que aprender a consumir azúcar y a saber cuándo sí, cuándo no, cuánta, ¿no? Esa expectativa que hay, el azúcar es mucho más dañina que la marihuana, pero por mucho. La gente que muere por diabetes en este país es altísima, y por marihuana no hay una sola muerte registrada en la historia de la humanidad. Y eso que se ha buscado y buscado, ¿no? Entonces, que podamos, eso, para educar, romper los mitos, romper los estigmas y regresar a una relación mucho más directa y natural. Y claro que estas comunidades la tienen. También muchas de nuestras abuelas y abuelos recuerdan hacerse sus friegas con marihuana, curarse sus dolores con una leche con opio, ¿no? Hay estas prácticas medicinales que todavía existen, y son conocimientos que, más que ser normalizaciones de la relación con drogas, son conocimientos sobre usos medicinales y tradicionales de ciertas plantas, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que tenemos que romper, como dice Marisela, para poder ver realmente qué es lo que está pasando, que esta guerra a quienes está matando y a quienes está beneficiando también, ¿no? Nadie implementa una política de esta magnitud durante casi 100 años y que está fallando en todos sus objetivos oficiales, que son disminuir el acceso a drogas, que solo aumenta, y aumentar el acceso para usos medicinales, que solamente había disminuido. Entonces, una política que falla en todos sus objetivos oficiales tiene que tener objetivos paralelos, y alguien tiene que estar beneficiándose de ella, y hay que cuestionarlo, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todas y a todos.